Hola, mi nombre es Pamela Egra y yo soy la profe de español. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas claves del temario de tercer ciclo de educación diversificada y bachillerato por madurez. Este tema corresponde a las figuras retóricas. Para iniciar, tenemos que saber qué es una figura retórica. Las figuras retóricas también pueden aparecer en el examen con otro nombre, el cual corresponde a figuras literarias. Una figura retórica o una figura literaria van a ser aquellas formas no convencionales que existen en el lenguaje para emplear las palabras. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué sentido? Bueno, para poder dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a quien está leyendo. Entonces, las figuras literarias van a ser típicas del discurso literario y de los distintos géneros que pertenecen a ellos, ya sean la poesía, la narrativa, el ensayo o el drama. Aquí, el lenguaje va a tener un fin en sí mismo y lo que va a hacer es transformar lo que está diciendo para poder potenciar las posibilidades expresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos leyendo un texto de carácter literario, las figuras literarias y retóricas van a estar allí para poder dotar de una mayor belleza estética al texto y además poder sorprender, emocionar o crear diferentes emociones o sentimientos en el lector, en la persona que está leyendo dicho texto literario. Las figuras retóricas y literarias son propias del discurso literario. No obstante, estas también se pueden encontrar dentro del lenguaje oral, pero para efectos del examen del MEP vamos a concentrarnos en solo las que están en el lenguaje literario de los textos. Las figuras retóricas o literarias se pueden clasificar de dos tipos. Las primeras son las figuras de significado, que estos lo que van a hacer es provocar cambios en el significado de las palabras. Es decir, si yo tengo una figura literaria de significado dentro del texto, cuando ella se presente, lo que va a hacer es cambiar o dotar algún tipo de significado dentro de lo que se está diciendo. Mientras que las figuras de construcción van a ser aquellas en donde se va a añadir, suprimir o cambiar algo de lo que se está diciendo, sin que se produzca una ruptura de sentido. Es decir, yo voy a transformar lo escrito de cierta forma, voy a cambiar la construcción para que me pueda atinar en ciertas estructuras que pueda estar creando, pero el sentido de lo que se está diciendo se va a conservar. Hoy vamos a explorar algunas de las figuras de significado. La primera que tenemos es la metáfora. La metáfora es una figura de significado y esta lo que significa o lo que pretende es hacer una sustitución de un término por otro en virtud de su semejanza. Es decir, yo tengo un término que tiene alguna semejanza con otro y entonces lo utilizo, ¿verdad? Acentúo esa relación que tiene por medio de una metáfora. Veamos el ejemplo que está acá para entender un poquito mejor esto. Dice, llegó Asís y de ambas luces bellas, dulce occidente, viendo al sueño blando, su boca dio y sus ojos cuando pudo al sonoro cristal, al cristal del mundo. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? La metáfora. ¿En dónde está? Veámoslo más despacio. Llegó Asís y de ambas luces bellas, dulce occidente, viendo al sueño blando. Primera metáfora que nosotros podríamos creer que está acá, cuando habla de ambas luces bellas, podría ser una relación en su virtud de semejanza de los ojos, ¿verdad? Dulces, ambas luces bellas, ¿verdad? Se puede referir a los ojos. Dulce occidente, viendo al sueño blanco, su boca dio y sus ojos cuando pudo. Ok, sí. Aquí esta virtud de semejanza, ¿verdad? De ambas luces bellas, concuerda y nos está reafirmando que es a eso a lo que habla. Al sonoro cristal, al cristal del mundo. ¿Qué otros términos un poco menos complicados o ejemplos, menos complicados podemos encontrar en una metáfora? Como por ejemplo, que yo diga, bellas tus perlas blancas, ¿verdad? Entonces, bellas tus perlas blancas va a ser una relación, ¿verdad? Va a ser una sustitución de un término por otro
que en este caso, bellas perlas blancas, esas perlas blancas pueden referirse a o los dientes de una persona o sus ojos. Entonces, eso es lo que va a enfocar la metáfora. Otra figura de significado que tenemos es la hipérbole. Y la hipérbole como tal es una exageración. Es cuando yo tengo algo y lo exagero, ya sea porque es algo imposible, algo que no puede suceder en nuestra cotidianidad, o bien hago una hipérbole en cuanto al tamaño de cierto aspecto, de cierta cuestión, ¿verdad? Cosas que no podrían suceder, decir que algo es exageradamente grande o algo que es exageradamente pequeño, podría ser una hipérbole. Veamos el ejemplo que aparece acá. Fuente risueña y pura, que hacer río de las dos urnas de mi vista aprendes, pues que te precipitas y desciendes de los ojos que en lágrimas te envío. ¿En dónde está aquí la hipérbole? ¿Dónde se está exagerando en este extracto? Fuente risueña y pura, que hacer río de las dos urnas de mi vista aprendes. Está hablando de la vista de una persona, ¿verdad? Dos urnas que tiene, y dice que de ellas sale una fuente risueña, que es pura y que puede ser un río. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las lágrimas de una persona, ¿verdad? Y a esta persona no le salen 2, 3 lágrimas, o lo usual, como nosotros lloramos, sino que más bien llora como una fuente que podría ser un río. Entonces ahí está la hipérbole, ¿verdad? Yo estoy exagerando el llanto de una persona. Hipérbole, recordemos, es aquella exageración. Pensemos en algo más de la cultura pop, ¿verdad? De la cultura popular, como en las películas de Rápidos y Furiosos, que vemos que un hombre salta de un carro hacia otro carro en movimiento, en un puente, mientras hay unas bombas atrás. Eso es una hipérbole, esas cosas no pasan en la vida real, lo estamos exagerando. Entonces, eso es la hipérbole, una exageración como tal. Luego tenemos el símil, que el símil lo que hace es que realza un pensamiento u objeto estableciendo una comparación con otros y utiliza marcadores que señalan la comparación. Profe, pero usted antes dijo que la metáfora hacía algo similar. Sí, pero la diferencia entre una metáfora y un símil es que el símil va a utilizar marcadores que van a señalar esa comparación. ¿Marcadores como cuáles? Como palabras como, se asemeja, se parece. Ahí donde ustedes vean esas palabritas claves, fácil, vamos a encontrar un símil. Entonces dice acá, había príncipes duros como el yunque y príncipes que eran como leopardos. ¿Dónde está la comparación acá? Bueno, en la primera línea tenemos que se está comparando a los príncipes duros con el yunque. ¿Y qué es un yunque? Es una estructura de hierro en donde se suelen forjar los cuchillos, ¿verdad? Donde uno le da ahí forma a las piezas de hierro. También tiene otra comparación y donde dice príncipes que eran como leopardos. Está comparando a otros príncipes como leopardos. ¿Y cuáles podrían ser las características de un leopardo? Que son ágiles, que son inteligentes. Entonces, la comparación es del príncipe con el yunque y del príncipe con el leopardo. ¿Cómo nos damos cuenta de esa comparación y de que es un símil? Por medio de este marcador, que es la palabra como. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo nos pueden preguntar a nosotros por una figura retórica en el examen del MED, ya sea de tercer ciclo o de bachillerato por madurez. Nos puede aparecer de la siguiente forma. Nos dicen a nosotros que hay un texto, el cual debemos leer, aparece el texto, viene la pregunta y luego las opciones de pregunta. Leemos el texto. Tip acá, yo les aconsejo primero que lean la pregunta y de una vez ustedes ya saben qué es lo que tienen que ir a buscar en ese texto. Entonces dice, ¿cuál figura literaria se destaca en los versos subrayados del fragmento anterior? Figura literaria, entonces ya sabemos que va a ser de significado o de construcción. Las opciones que me dan acá es un símil, una anáfora, una metáfora o una hipérbole. Dice, hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas,
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. ¿Qué nos interesa a nosotros de este texto? Solo lo que está subrayado, porque la pregunta es, vea la figura literaria que está en el fragmento subrayado. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas. Aquí se está realizando una comparación, ¿verdad? Me están comparando perfumes frescos con carnes de niños, dulces como el oboe y verdes como praderas. Hay una comparación. ¿Cuáles son las figuras literarias que acabamos de mencionar que realizan comparaciones? Tenemos el símil y tenemos la metáfora, ¿verdad? Entonces acá en las opciones yo descarto la anáfora y descarto la hipérbole. No puede ser ninguna de esas dos. Me quedan símil y metáfora. ¿Cómo se está estableciendo esa comparación? ¿Utiliza algún término a mí que me indique que hay una comparación? ¿O por el contrario, nada más aparece así expresa y yo necesito analizarla un poquito más para darme cuenta de lo que se está comparando? Bueno, en este caso, aquí se está usando un marcador que indica comparación. ¿Cuál? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cómo? Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe y verdes como pradera. Entonces, en este caso, la opción acertada sería la A, símil. ¿Por qué? Porque el símil es la única figura que tenemos retórica que se encarga de hacer una comparación entre un objeto y otro, entre una cualidad u otra, y la marca por medio de palabras claves como cómo, se parece, se asemeja, ¿verdad? Muy bien, terminamos acá con esta introducción. ¿Tenés alguna duda, algo que no haya quedado claro o te gustaría seguir indagando sobre este tema? Puedes dejarla ahí abajo en los comentarios y nosotros te vamos a responder. Ojalá que esto haya sido de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente video.